Imagina por un momento estar en los antiguos callejones polvorientos de Jerusalén, rodeado de murmullos de conspiración y susurros de engaño. Es allí, en medio del bullicio de la política y el poder, donde el profeta Isaías se levanta con una advertencia que resuena más allá de las paredes de la historia, hasta nuestros días. En Isaías capítulo 28, Dios apunta su dedo acusador hacia los gobernantes de Jerusalén de hace siglos, pero también proyecta una sombra de advertencia sobre los tiempos venideros, particularmente en la era del Anticristo. Cuando Dios habla de pacto con la muerte y convenios con el Sheol, está pintando una imagen de traición y complicidad con las fuerzas oscuras. Nos alerta sobre la tentación de buscar seguridad en alianzas engañosas en lugar de confiar en su protección soberana. Imagina estar de pie en el abismo de la incertidumbre, enfrentando amenazas que acechan en la oscuridad. En ese momento crucial, ¿dónde buscarías refugio? ¿En el poder terrenal, en las riquezas fugaces o en la promesa eterna de Dios? Isaías nos recuerda que confiar en el Anticristo en tiempos de turbulencia es como edificar sobre arenas movedizas, una ilusión peligrosa que eventualmente nos llevará a la perdición. ¿Por qué nos resistimos a dejar de lado nuestras falsas seguridades y confiar plenamente en Dios? La respuesta radica en la naturaleza misma del corazón humano. La arrogancia y la soberbia nos impulsan a buscar independencia, a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de someternos humildemente ante el Señor. Y sin embargo, incluso en medio de nuestra obstinación, Dios continúa extendiendo su mano amorosa, esperando pacientemente a que regresemos a Él. Dice Isaías 28, versículo 14, escrito hace 2700 años, el libro de Isaías: por tanto, varones burladores que gobiernan al pueblo de Jerusalén. Aquí Dios se está dirigiendo hace 2700 años a los gobernantes que van a vivir o van a estar durante el tiempo del Anticristo, y les llama burladores. Y les dice así: por cuanto han hecho pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto nos habla que Dios le está diciendo que este pacto que van a hacer con el mismo diablo, que va a ser el Anticristo, va a ser un pacto verdaderamente diabólico. Y nos dice aquí hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo, que la razón por la cual Israel va a hacer este pacto con el Anticristo y va a aceptar es entrar a un pacto con el Anticristo, dice que es porque un turbión del azote no llegará a nosotros. Esto nos habla de una tormenta. O sea, los judíos van a decir, cuando el Anticristo confirme el pacto con ellos, aparentemente va a haber una amenaza de alguna nación o varias naciones en contra de Israel. Entonces, ante esta tormenta o este azote, el Anticristo les va a garantizar: esténse tranquilos, no se alteren, yo les prometo, imaginémonos el poder que el Anticristo va a tener cuando confirme este pacto. Yo les prometo que nadie los va a tocar. Y esto es lo que les va a dar a Israel la seguridad falsa, porque deben siempre depender de Dios, no de un hombre, ni de las naciones, ni del dinero, ni de nadie. Así debemos depender los cristianos tampoco de nadie más que de Dios, de que ellos en el momento en que dejan a Dios como su fuerza y su fortaleza, Dios entonces se hace a un lado. Y lo mismo pasa con los cristianos. El momento que confiamos en que el petróleo, esto, o mi compadre, o las riquezas, o estoy esperando que me ofrende esta persona o aquella persona, y quitamos los ojos del que es nuestro proveedor, Dios se molesta muchísimo con nosotros porque hemos dejado de caminar con Él y de confiar con Él, de que Él es nuestro proveedor y no los hombres. Entonces, esto es muy importante también para la iglesia cristiana, porque Israel ya ha llegado a ese punto donde pues Estados Unidos ahora dependíamos de él desde el 48 que se independizó Israel. Estados Unidos ya Dios comienza a quitarnos las muletas, y como el cuento ese de una persona, un niño que iba cojo
esto lo uso como una ilustración para aclarar más lo que acabo de decir. Iba con las muletas caminando, ¿verdad?, con su papá. Y de repente un niño comienza a aventarle piedras y entonces le rompe una muleta y comienza a gritar, papá, 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 porque se iba a caer. Y en ese momento llega el papá y lo detiene antes de que se caiga. Entonces, esto nos habla que muchas veces nos acostumbramos a caminar con muletas. Bueno, confío en esta persona que me va a ayudar y confío en esta organización que me va a ayudar. Y cuando usamos muletas, cuando estamos poniendo nuestra confianza en alguien o en fortalezas que no es Dios, Dios nos va a quitar las muletas para que gritemos, Padre Santo que estás en el cielo. Como dice 2 Corintios 9, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, para proveer en nosotros todas las cosas según confiamos en Él. Entonces Israel ya está dándonos el ejemplo a la iglesia. No confiemos en el hombre, confiemos en Dios, que es nuestra segura fortaleza. En un pequeño pueblo a orillas del mar, vivía una mujer llamada Carmen. Desde joven, había enfrentado muchas tormentas en su vida, la pérdida de sus padres, la enfermedad que la aquejó durante años y la soledad que a menudo la abrazaba en las noches oscuras. Pero a pesar de todo, su fe en Dios nunca flaqueó. Un día, mientras paseaba por la playa, Carmen encontró un barco varado en la arena. Era hermoso, hecho con la mejor madera y adornado con intrincados detalles. Intrigada, se acercó y comenzó a examinarlo. Carmen quedó impresionada por la artesanía del barco y decidió comprarlo. Con el tiempo, se convirtió en su tesoro más preciado, su refugio en las tormentas de la vida. Un día, mientras navegaba en su barco, una tormenta estalló de repente. Los vientos furiosos y las olas gigantes sacudían el barco violentamente. Carmen se aferraba a las cuerdas, temerosa de ser arrastrada por las aguas tumultuosas. En medio del caos, una voz tranquila resonó en su corazón. Confía en mí, hija mía. Con lágrimas en los ojos, Carmen oró con fervor, entregando su vida a Dios. De repente, una calma inexplicable descendió sobre el mar. Las olas se aquietaron, los vientos cesaron y el sol brilló a través de las nubes. Carmen abrió los ojos y vio un destello de luz divina sobre su barco. En ese momento, entendió el verdadero significado de las palabras de Isaías y la lección de confiar en Dios en medio de las tormentas de la vida.